Todo comenzó una noche cualquiera, en la que, sumido en mis pensamientos y jugando con mi colección de canicas, algo me empujó a llegar debajo de mi cama. La curiosidad me llevó a buscar un tigre de ojo que había rodado bajo el mueble. No estaba preparado para lo que encontraría. Cuando mi mano tocó algo frío y blando, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era una muñeca ni un juguete olvidado, era una mano. Esa sensación se adhirió a mi mente en un instante. Volví a encogerme en un rincón de mi habitación, las lágrimas asomándose a mis ojos. Tras unos minutos, intenté calmarme y, con valor, me asomé de nuevo, esta vez con una linterna. Lo que vi me marcó para siempre. Una mujer, con una expresión que mezclaba miedo y agonía, y unos ojos de un azul tan intenso que parecía hipnotizarme. No era un sueño, lo sabía, podía sentir su presencia. Cuando finalmente recuperé el aliento, decidí que debía contarles a mis padres, sin imaginar que eso sería el inicio de una serie de eventos que nunca hubiera querido vivir. Como niño de 12 años, mi inocencia quedó destrozada esa noche, y nunca volvería a ser el mismo. La primera vez que vi esos ojos azules, sentí que el aire se me escapaba. Estaba bajo mi cama, iluminando el rincón oscuro con la luz de mi linterna, y allí estaba ella, una mujer cuya presencia lo llenaba todo de un terror indescriptible. Su piel pálida y ensangrentada contrastaba con la intensidad de su mirada, esos ojos azules, casi hipnóticos, parecían atravesarme. No podía moverme, atrapado entre el miedo y la curiosidad. Su expresión era un reflejo de desesperación y sufrimiento, un grito silente que resonaba en lo más profundo de mí. A pesar de su estado horrendo, no había rastro de agresión, solo un vacío que se apoderaba de cada rincón de mi mente. Sentí que todo lo que había creído saber sobre el mundo se desmoronaba. Cuando finalmente logré cerrar los ojos y volver a la realidad, seguía sintiendo su presencia, esos ojos azules persiguiéndome en cada rincón de mi habitación, amenazando con salir de los confines de mi mente. La noche se había convertido en mi enemiga, y cada sombra que se proyectaba pareció cobrar vida, recordándome que ese encuentro aterrador no era un simple producto de mi imaginación. Cuando finalmente junté el valor para hablar con mis padres sobre el cuerpo bajo mi cama, el ambiente estaba cargado de tensión. Me senté con ellos en la mesa de la cocina, tratando de articular cada palabra con precisión. Les conté sobre la mujer, los ojos azules y el terror que había sentido. Mi madre me miraba con una mezcla de preocupación y confusión, mientras que mi padre, con esa inquebrantable convicción, se cruzó de brazos y frunció el ceño. Es solo un mal sueño, hijo, me repitió, como si esas palabras pudieran borrar lo que había visto. Intenté explicarles que no era un sueño, que la sensación de su mano fría aún persistía en mi memoria, pero su incredulidad me atrapó en un bucle de frustración. No puedes jugar con cosas así, dijo mi padre, su tono bajando hasta convertirse en un susurro lleno de desdén. La risa de mi hermana, una rechifla burlona, resonó en el aire, como si la realidad se burlara de mi sufrimiento. Fue entonces cuando entendí que mi voz no importaba, era un niño que decía locuras y ellos, adultos prácticos, se negaban a escuchar. Me quedó claro que enfrentar la verdad solo me traería más dolor, así que decidí callar y lidiar con esto solo. Esa noche, el insomnio se adueñó de mí con tal fuerza que evocaba un miedo casi palpable. La oscuridad de mi habitación no era el refugio que siempre había conocido, estaba cargada de tensiones y sombras que se alargaban y retorcían, como si quisieran cobrar vida propia. A medida que el reloj avanzaba, el sonido del tic-tac se volvía cada vez más ensordecedor, y con cada segundo, la pregunta se hacía más fuerte: ¿qué había debajo de mi cama? Las imágenes de aquellos ojos azules me asaltaban en cada rincón de mi mente, y la realidad de haber visto a esa mujer en un estado tan desgarrador me mantenía alerta. La combinación de cansancio y terror me llevó a buscar alivio en el sueño, pero cada parpadeo solo traía consigo visiones más crueles. Mis pesadillas eran un ciclo de confusión y sufrimiento, recordándome constantemente la figura que había obstruido mi infancia. Al cerrar los ojos, la sensación de su mano helada aún permanecía,
y el retorcido recuerdo de su rostro maquillado por la agonía se repetía una y otra vez. Era un ciclo del que no podía escapar, y cada intento de relajarme solo intensificaba ese horror que parecía acecharme más cerca que nunca. Esa mañana en la escuela, la tensión seguía apoderándose de mí. No pude pensar en nada más que en lo que había visto bajo mi cama, así que cuando vi a Joy en el patio, corrí hacia él con la esperanza de encontrar un aliado. Su rostro se iluminó al verme, pero rápidamente notó que algo no estaba bien. Sabía que podía confiar en él, desde que éramos pequeños, siempre había tenido una mente abierta hacia lo desconocido. Le conté todo, desde el momento en que toqué la fría mano de la mujer hasta las horripilantes visiones que me perseguían en las noches. Joy me escuchaba atentamente, sus ojos llenos de comprensión y asombro. «Esto es increíble», dijo emocionado, «podría ser un fantasma o una especie de espíritu atrapado». Aunque sus palabras no eliminaron mi temor, me ofrecieron una nueva forma de ver la situación. Juntos comenzamos a buscar respuestas, interrogándonos sobre quién podría ser esa mujer y por qué se me había mostrado. Había algo lógico en la idea de que podría haber una razón detrás de su aparición, y el hecho de que Joy creía en mí me brindó un atisbo de confort. Nos comprometimos a investigar y averiguar más sobre cómo ayudarla, llenos de la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos darle la paz que ella necesitaba. Esa tarde, después de la escuela, la inquietud se apoderó de mí nuevamente. Mientras intentaba concentrarme en mis tareas, la imagen de esa mujer de ojos azules me atormentaba. Con cada latido de mi corazón, la necesidad de entender la situación creció más fuerte. Finalmente, decidí que mirar bajo la cama de nuevo era mi única opción. Armado con la linterna y un atisbo de valentía, me deslicé al suelo y me asomé. Lo que vi me dejó helado. La mujer seguía allí, pero su apariencia se había deteriorado aún más. Su piel, antes pálida, ahora parecía un matiz grisáceo, como si el color de la vida se le hubiera esfumado completamente. Sus ojos, aún intensos, reflejaban un terror que era palpable, una mezcla de confusión y desesperación que desgarraba mi corazón. La imagen de su cuerpo en aquella posición retorcida se me hizo insoportable. El hedor que emanaba era insoportable, y, por un momento, pensé que iba a desmayarme. La sensación de estar atrapado entre el horror y la compasión me abrumó. Estaba segura de que pasaba algo más profundo de lo que entendía, y sabía que debía enfrentar esa verdad, aunque eso significara mirar de nuevo al abismo del sufrimiento que esta mujer había vivido. Las horas se deslizaban como sombras en la casa, y la angustia que había brotado en mí se volvía cada vez más pesada. Sabía que bajo mi cama se encontraba algo que no debería estar ahí, pero ignorar esa realidad era lo que toda mi familia parecía optar por hacer. Mis padres, comprometidos en su rutina diaria, se movían por la casa como si nada pasara, mientras yo me consumía en mi propio silencio. El miedo a compartir mi descubrimiento crecía, especialmente teniendo en cuenta la temible ira de mi padre. Cuando se enfadaba, el aire se volvía denso y cualquier atisbo de oposición podía desatar su furia. A cada paso que daba, sentía como la presencia bajo mi cama me acechaba desde la oscuridad, como si esperara a que yo fuera lo suficientemente valiente para enfrentarla de nuevo. Intenté encontrar consuelo en los quehaceres del hogar, pero incluso mientras lavaba los platos o acomodaba la sala, su imagen se colaba entre mis pensamientos, amalgamando el horror y la compasión en mi mente. Era como si el mundo exterior se hubiera vuelto ajeno a mí, sumido en una creciente desesperación que amenazaba con desbordar. Sabía que ese secreto debía salir a la luz, pero el temor me mantenía prisionero. La inquietante verdad era que, mientras mi padre seguía ignorando lo que sucedía, el peso de esa presencia seguía creciendo, ahogando cualquier intento de encontrar la paz en medio del caos. Las pesadillas se convirtieron en mi única compañía, dejándome exhausto y con miedo. En cada sueño vívido, me encontraba en un bosque oscuro y desconocido, rodeado de árboles altos y retorcidos. El aire estaba pesado con un hedor a descomposición y, aunque sabía que estaba soñando, la sensación de pánico era real. Corría con desesperación,
tratando de escapar de una presencia que nunca podía ver, pero supe siempre que estaba ahí. Cada vez que me detenía, un par de ojos azules emergían de las sombras, llenos de un terror que me calaba los huesos. En esos sueños, la mujer apareció, pero no en la forma retorcida que había visto debajo de mi cama. Allí era un espectro de lo que debía haber sido. Podía sentir su sufrimiento, centelleando a través del aire como energía palpable, y sus labios parecían susurrar una historia que mi mente aún no podía captar del todo. En cada giro de su rostro, había una historia de dolor, como si me estuviera mostrando su tragedia en fragmentos. Las piezas del rompecabezas se unían lentamente, su correr desesperado, el miedo pintado en su rostro, y el eco de su agonía resonando en cada rincón de mi mente. Sabía que lo que había debajo de mi cama estaba profundamente arraigado en su dolor. A medida que estas visiones se transformaban en un ciclo interminable, un nuevo terror comenzó a florecer en mí, la certeza de que su sufrimiento estaba conectado de alguna manera con mi propia familia, y que había una razón aún más oscura por la que estaba atrapada en mi vida. La desaparición del cuerpo fue un alivio, pero la angustia no cedió. Era como si un peso aún más grande se hubiera instalado en mi pecho. Con cada nuevo día, la mezcla de alivio y terror se intensificaba. No importaba el hecho de que ya no tuviera que enfrentar a esa mujer en mi habitación, la sombra de su sufrimiento seguía acechándome. La imagen de sus ojos azules seguía vibrando en mi mente, ahora acompañada de un creciente temor a lo que podía significar. Comencé a buscar respuestas en cada rincón familiar, intentando conectar las piezas de un rompecabezas que no comprendía del todo. La forma en que mi padre miraba a mi madre se tornó aún más inquietante, como si supiera algo que estaba ocultando en su semblante tenso. Cada vez que mi madre sonreía, me preguntaba si le ocultaba algo a mi hermana y a mí, y esa incertidumbre sembraba más miedo que cualquier fantasma. Esa sensación de que la tranquilidad superficial podría romperse en cualquier momento me mantenía alerta. Una verdad oscura se cernía sobre mí, y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarla. La realidad de lo que había sucedido se acercaba como un huracán, y aunque había frustración en no saber más, había algo mucho más aterrador: entender que el horror en el que había estado atrapado no era un simple eco de pesadillas pasadas, sino una conexión tangible con mi propia familia. La tarde transcurrió en un silencio tenso. Las risas y el alboroto de mis compañeros se desvanecieron en un murmullo distante mientras el peso de la incertidumbre se posaba sobre mis hombros. Cuando llegué a casa, la atmósfera era diferente, un aire opresivo y denso permeaba cada rincón. Mi madre se movía con una rapidez inusual en la cocina, y su mirada se desviaba a menudo hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara. La pregunta que llevaba días atormentándome finalmente se planteó de forma explosiva cuando mi hermana volvió a casa, lágrimas en los ojos. «Es papá, algo ha pasado», soltó, y mi estómago se torció al instante. Sentí que el mundo se desmoronaba mientras mi madre entraba en la sala con una expresión de terror. Empezó a hablar, fragmentos incoherentes de palabras que golpeaban mi mente como un ladrillo. «Él no va a volver. Hizo algo horrible», dijo mientras su voz se quebraba. Mi corazón se detuvo. Todas las noches de pesadillas y los ojos azules parecían cobrar sentido, pero nunca en la forma que había esperado. Al instante, entendí que el horror que había visto no era una simple alucinación, sino el eco de un pasado oscuro que envolvía a mi propia familia. Lo que había estado oculto bajo mi cama era una realidad que ahora amenazaba con consumirnos a todos. La noticia del crimen de mi padre se esparció por la comunidad como un fuego incontrolable. Mientras escuchaba a mi madre explicarle a mi hermana que no iba a volver a casa nunca más, un horror indescriptible se apoderó de mí. La revelación de que mi padre, el mismo hombre que había sido el pilar de mi infancia, estaba involucrado en algo tan inhumano, rompió toda noción de normalidad. Recordé las noches de insomnio, las visiones de la mujer de ojos azules, y su desesperación. Todo tenía sentido ahora. Aquella no era solo una aparición, era un eco de una vida que había sido violentamente interrumpida.
Los ojos de Anna, atrapados en una mala elección, me miraban desde lejos, recordándome las consecuencias de la oscuridad escondida en las personas que amamos. Mientras mis padres discutían su futuro, yo sabía que el hombre que había admirado no era quien creía que era. La realidad que se cernía sobre nosotros era aterradora y había puentes que nunca volverían a cruzarse. La tragedia no solo resonaba en su brutal final, sino que ahora también se alzaba como una sombra en mi propia familia, revelando secretos que debieron permanecer ocultos para siempre. En las semanas que siguieron, la vida se sintió como un laberinto oscuro y desordenado. Sin embargo, una noche, mientras intentaba dormir en el sofá de la casa de mi tía, sentí una calma inusual en el aire. Abrí los ojos y allí estaba Ana, no como la figura descompuesta que había conocido, sino como la joven que había sido. Esa imagen serena, con ojos azules brillantes y una expresión de paz, irradiaba luz en la oscura habitación. Sin miedo, me acerqué a ella, reconociendo el dolor que había llevado en su ser. «Te veo», le dije en un susurro, y ella asintió. Entonces, me tomó de la mano. En ese instante, comprendí que su sufrimiento no solo era su carga, sino un legado compartido entre nosotros. Me sentí aliviado al saber que, aunque mi propio mundo se había desmoronado, ella finalmente encontraba su cierre. En un último gesto, me sonrió antes de desvanecerse por completo, dejándome con un sentimiento de esperanza. Me desperté sabiendo que ella ya no estaba sufriendo. Aunque mi realidad había cambiado para siempre, entendí que el dolor puede transformarse en redención, tanto para ella como para mí. La vida tras la verdad se sintió como una montaña rusa incontrolable, con cada día trayendo nuevas olas de incertidumbre. Mis sueños ahora eran diferentes, ya no había ojos azules observándome desde las sombras, sino imágenes de mi padre llevándose a Anna en la oscuridad de la noche. La angustia por el crimen y su revelación pesaba sobre mí como una losa. La gente en el barrio comenzó a mirarnos con recelo, susurros llenaban el aire cada vez que pasábamos. Mi madre intentó mantener la normalidad, pero su risa era frágil, y a menudo podía ver su preocupación reflejada en su mirada perdida. Mi hermana y yo teníamos que adaptarnos a esta nueva realidad, donde ocultar el dolor se convirtió en una táctica de supervivencia. La sensación de traición me consumía. El hombre que había venerado resultó ser un monstruo. En esos momentos silenciosos, entendí que el legado de Anna y el horror de lo que había hecho mi padre estaban entrelazados en nuestro hogar. Aprendí a cargar ese peso en silencio, buscando formas de sanar nuestro entorno familiar, aunque sabía que ciertos secretos nunca se desvanecerían por completo. La paz parecía un horizonte lejano, pero la esperanza comenzaba a florecer entre las ruinas. La vida tras el horror revelado fue un proceso de adaptación constante. Aprendí que la verdad puede ser un arma de doble filo, al mismo tiempo que trae claridad, puede desgarrar la realidad que conocíamos. Mis días ahora estaban marcados por la desconfianza. Lo que antes consideraba un hogar seguro se convirtió en un lugar de secretos y miedo. La gente miraba hacia otro lado cuando cruzábamos la calle. Mis compañeros de clase parecían dividirse entre quienes sentían lástima y quienes se burlaban detrás de mi espalda, como si mi dolor fuera una estética nueva para ellos. Aunque mis sueños ya no estaban plagados de ojos azules, la imagen de Anna persistía en mi mente, recordándome que su vida fue una mezcla de decisiones desafortunadas y un final trágico. La culpa me acompañaba, no solo por no haberla ayudado, sino porque vivía con la sombra de mi padre, quien había transformado nuestro hogar en un lugar de temor. Con mi madre y mi hermana, intentamos reconstruir nuestro mundo, un día a la vez. La experiencia me enseñó que la redención, aunque dolorosa, puede surgir incluso de los momentos más oscuros, y con el tiempo, entendí que la esperanza aún podría florecer en nuestro futuro, a pesar del horror que habíamos enfrentado.